¿Qué tal, amigas y amigos? Hay ocasiones en que la gente quiere una claridad completa sobre algunos temas que le interesan. No quiere comentarios u opiniones, sino la postura oficial de la Iglesia Católica. Y como en muchas ocasiones yo siempre los refiero al Catecismo de la Iglesia Católica publicado por Juan Pablo II, que puede tener una portada quizá distinta, pero el contenido es siempre el mismo. El tema concreto es el aborto, que está tratado a partir del número 2270 de este catecismo, que precisamente tiene esta numeración para que sea más fácil encontrar los temas. Así que en esta ocasión solamente leo para que tengas tú la postura, la doctrina oficial acerca del aborto. Número 2270. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Y después tiene una cita de Jeremías: antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado. Y del Salmo 139, versículo 15, y mis huesos no se te ocultaban cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Aquí solamente un comentario. La Iglesia aclara: una persona ya es persona desde el momento de su concepción, ya es un ser humano desde el momento de su concepción y no hasta el momento del nacimiento, como algunas personas quieren afirmar. Y precisamente por eso estas citas bíblicas nos dicen: aún desde antes de que naciera, ya Dios amaba, consagraba y tenía una misión especial para cada persona, para cada ser vivo. De tal manera que no es correcto llamarle producto o cosas de este tipo. Número 2271. Desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. Y después tiene una cita: no matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. Y la cita se refiere a uno de los textos más antiguos de la Iglesia, que se llama La Vida G. Después otra cita: Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción. Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables. Concilio Vaticano II, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, número 51. Vamos con el número 2272. La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procura el aborto, si éste se produce, incorre en excomunión late sentencia, es decir, de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito en las condiciones previstas por el derecho. Con esto, la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente, a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. Aquí queda clara cuál es la sanción para cualquier persona que incurre en este delito de aborto. Inmediatamente, eso significa ipso facto, no hay un documento, no hay una declaración,
en el momento mismo en que se comete el aborto, en ese momento se cae en excomunión. Número 2273. El derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Y viene una cita. Los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado. Pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que le ha originado. Entre esos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte. Aquí se está subrayando el del número 52, que es una cita de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que el derecho a la vida no es algo que te lo dé la sociedad o que te lo dé un partido político o que te lo den tus padres. No, es un derecho de la persona misma. Vamos adelante a otra cita del mismo 2273. Cuando una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de Derecho. El respeto y la protección que se han de garantizar desde su misma concepción a quien deben hacer exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos. Así que aquí también se está diciendo claramente que el Estado tiene la obligación de hacer que se respeten los derechos de todas las personas. Y se supone que un no nacido que ya está concebido y que es un ser humano también tiene este derecho. Número 2274. Puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción, como persona, el embrión deberá ser defendido en su integridad, cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible, como todo otro ser humano. Defendido en su integridad, cuidado y atendido médicamente en la medida de todo lo posible, como todo otro ser humano. Quiere decir que no es una persona que valga menos, quiere decir que no es una persona a la que pueda tirarse, que no es una persona a la que pueda tratarse en una situación distinta. No, tiene también la misma dignidad y por lo tanto los mismos derechos que todos los otros seres humanos. Seguimos con el número 2274. El diagnóstico prenatal es moralmente lícito si respeta la vida e integridad del embrión y del feto humano y si se orienta hacia su protección o hacia su curación, pero se opondrá gravemente a la ley moral cuando contempla la posibilidad, en dependencia de sus resultados, de provocar un aborto. Un diagnóstico que atestigua la existencia de una malformación o de una enfermedad hereditaria no debe equivaler a una sentencia de muerte. Quiere decir que si en un momento determinado algún estudio demostrara que el pequeño viene con una malformación o alguna cosa así, esto no significa que automáticamente se le tenga que dar la muerte. Y esto es de la cita 54, Congregación para la Doctrina de la Fe. Continuamos con el número 2275. Se deben considerar lícitas
las intervenciones sobre el embrión humano siempre que respeten la vida y la integridad del embrión, que no lo expongan a riesgos desproporcionados, que tengan como fin su curación, la mejora de sus condiciones de salud o su supervivencia individual. Por lo tanto, lícitas estas acciones. Después continúa. Es inmoral producir embriones humanos destinados a ser explotados como material biológico disponible. Aquí solamente hago vamos, para que lo entiendan algunas personas. Cuando preguntan si la inseminación in vitro puede ser buena o mala, aquí viene este punto. En muchas ocasiones el médico que va a hacer esta inseminación, ¿qué es lo que hace? Hace que conciban varios momentos, es decir, une varios óvulos con espermatozoides y en ese momento hay una concepción. ¿Qué es lo que hace el médico? Ya hice aquí uno, y aquí otro, y aquí otro, aquí otro, aquí otro. Después, como médico, los observo y digo, ay, este está mejor que este está mejor que este está mejor. Estos 3 de los 10 que hice son los que voy a poner en el vientre de la madre. ¿Y a los demás qué les hago? A la basura. Ahí estamos hablando entonces de que se está ocasionando un aborto y que es, repito, inmoral producir embriones humanos destinados a ser explotados como material biológico disponible. Y lo que no sirve, no sirve. Continúa otra parte del 2275. Algunos intentos de intervenir en el patrimonio cromosómico y genético no son terapéuticos, sino que miran a la producción de seres humanos seleccionados en cuanto al sexo u otras cualidades prefijadas. Estas manipulaciones son contrarias a la dignidad personal del ser humano, a su integridad y a su identidad única e irrepetible. Sería más o menos semejante a lo que decía hace un momento. Estas manipulaciones, intentos, intervenciones, lo que buscan es, no quiero un ser humano, sino quiero, como si fuera una carta a Santo Claus, como si fuera un pozo de los deseos, que el niño salga con estas características, así, 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 así. Y por lo tanto, si no sale así, a la basura. Ahí no se está buscando entonces la vida humana. Ahí se está buscando el capricho de tener casi como una especie de muñeco, de robot, al gusto de la persona, y esto evidentemente va en contra de la dignidad del ser humano. Porque imagínate que unos papás dijeran a su hijo, fíjate que te quiero porque tienes estos ojos y este tipo de cabello y porque eres del sexo que yo quiero, etcétera, y que a otro hijo le digan no. Como no tienes los ojos que yo quería y el sexo que yo quería y las características, entonces no te quiero. No. Un padre de familia, una madre, aman a su hijo incluso antes de que sepan si va a ser hombre o mujer, si va a tener algún problema o no. Y esto nos lo demuestran tantos casos en donde quizás el niño nació con síndrome de Down. Y al principio los papás como que se molestaron. Y después cuando fueron entendiendo la realidad, dieron gracias a Dios por ese hijo que aunque para muchos habría merecido la muerte, para ellos dicen no, es una vida y una maravilla lo que Dios me ha dado. Con este número 2275 culmina así claro, específico el tema del aborto, porque después continuarían otros temas referentes a la vida, como la eutanasia en el 2276, el suicidio en el 2280. Y recuerda, si quieres profundizar y quieres nuevamente repasar este tema, Catecismo de la Iglesia Católica, que puede tener distintas portadas, pero esta es doctrina oficial de la Iglesia. Así que con todo esto no puede decir alguien que es católico sí al aborto. Los católicos claramente, como doctrina y como convicción decimos
no al aborto. Y exigimos a nuestros gobiernos, a nuestros representantes, que defiendan la vida desde la concepción, que es la enseñanza de la Iglesia Católica que se deriva de las enseñanzas de la Sagrada Escritura y de la predicación de Cristo. Que Dios te bendiga.